9 de la mañana con 31 minutos. Continuamos en esta primera emisión de MBS Noticias. Y bueno, este fin de semana se daba a conocer pues parte del marco curricular y el plan de estudios 2022 de la Secretaría de Educación Pública, que plantea algo que pues causó pues por ahí mucho revuelo en redes sociales también, por esta sustitución que se plantea de los grados escolares por fases de aprendizaje. Sin duda un cambio importante que tiene implicaciones y que pues es importante saber el cómo y qué alcances tendría esto en un futuro ya próximo en materia educativa en nuestro país. Y para conocer un poquito más a detalle esto y pues detallar de qué va, tenemos en la línea telefónica, y le agradezco mucho que nos acompañe, Marco Fernández. Él es investigador de México Evalúa. Marco, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, pues cuéntanos un poco. ¿Tuviste oportunidad ya de revisar este documento, que además hay que decirlo es público, se puede encontrar en línea? Viene pues detallado cómo sería este proceso y ustedes desde México Evalúa cómo lo verían. Pues mira, nosotros en México Evalúa y en la iniciativa de educación del TEC de Monterrey hemos estado analizando con detalle pues el documento que se hizo público hace unas semanas, en el que se busca establecer un cambio a los planes de estudio del sistema educativo. Dentro de estos planes o estos nuevos planes se dice que lo que debe de cambiarse ya no son los grados escolares, sino cambiarlo por las denominadas fases educativas, es decir, que ya no fuera, por ejemplo, primero o segundo de primaria, sino eso sería considerada la denominada fase 3. Detrás de ese cambio, por ejemplo, viene esta idea de que hay que reconocer los diferentes niveles de aprendizaje que tienen los chicos, y en donde sería oportuno, con esas diferencias, pues dar la oportunidad de, por ejemplo, que chicos que por su edad tendrían que, qué sé yo, por ejemplo, estar en segundo de primaria, pero por sus aprendizajes están más cercanos al tercero, adelantarlos al tercero, ¿ok? Ajá. Es parte de la lógica que está detrás de la propuesta, y se dice, miren, hay países como Finlandia o Canadá que ya reconocen estos grados diferenciados de aprendizaje. Hay que terminar con las evaluaciones estandarizadas. Irónicamente, cuando se observa casos como el finlandés o el canadiense que reconocen estas diferencias de aprendizaje, lo hacen, entre otras cosas, justo con el apoyo de pruebas estandarizadas, que no es cierto que no tengan en consideración el contexto distinto al que se enfrentan los estudiantes y los maestros, sino que el problema en el caso mexicano ha sido que lamentablemente por años no se ha utilizado de manera adecuada la información que pruebas como Enlace, Planea o PISA generan para poder ahí sí establecer acciones distintas, diferenciadas, que se adecúen al contexto precisamente de los estudiantes. Pero, perdón, por ejemplo, no sé, en el caso de secundaria, una ecuación de primer grado es una ecuación de primer grado en Chiapas o en la Miguel Hidalgo, Entonces, cuando la propuesta del gobierno dice, no, es que además con esto lo que vamos a lograr es atender una demanda que supuestamente tienen los docentes de una formación comunitaria y no una formación individual, y se le empieza a preguntar al encargado, al vocero que ha llevado estos trabajos, el señor Mazarriaga, sobre detalles, por ejemplo. Ok, entonces, ¿cómo va a ser la evaluación? ¿Cuál va a ser el calendario para la implementación? Oiga, ¿de qué manera estas 32 asambleas que tanto presume, en la que han participado supuestamente miles y miles de docentes, se está integrando la información para poder enriquecer la propuesta presupuestal? Ante todo ello,
él dice, bueno, ahí está en las redes, por ejemplo, vean una entrevista que le hacen al señor Max Arriaga, los colegas de Educación Futura, y en las respuestas desnudan al señor de cuerpo entero. Dice que, bueno, pues que él no es el experto, que pues ya habrá otras áreas de la Secretaría de Educación Pública que darán certidumbre de cómo sería la forma en que se debe de implementar. Algo básico, Sheila, que está detrás de los tantos retos que tendría el implementar esta propuesta. Oigan, ¿cómo cambiaríamos la capacitación y la formación de los docentes para poder hacer esto posible? No, es que eso son otras áreas de la SEP, dice el señor Max Arriaga. Uno voltea, por ejemplo, a la unidad precisamente encargada de la carrera de los maestros y con toda franqueza, otra vez, métanse los que nos están escuchando a ver la cuenta de la UCICAM, que es la unidad de la SEP que lleva esta parte, y las protestas de los maestros, porque la falta de formación, de claridad en cómo los están evaluando y demás, bueno, es evidente. Entonces, si tú no tienes también claro cómo vas a formar a los maestros para poder hacer claro esta implementación, si peor aún, Sheila, se nos olvida, tenemos memoria corta, pero el año pasado se convocaron supuestamente a libros de texto, lo cual además era un sinsentido porque precisamente no se tienen los planes de estudio que respondan, a los cuales respondan los libros de texto. Entonces, tú tienes supuestamente ya unos libros de texto transformados, con un señor que dice que no es experto en el tema, que a otros mejor lo hagan, que no puede dar detalles de cómo están pensados su contenido a partir de planes de estudio que están todavía en formación. No se ha hecho un piloto eventualmente, no se contempla un piloto para ver cómo ajustar esta nueva propuesta curricular. Y obviamente ante todas estas cuestionamientos, pues sigue el ejemplo de su jefe, ¿no? En donde dice que los cuestionamientos son porque los conservadores quieren seguir haciendo negocios de la educación y demás, pero que los verdaderos artífices, los maestros, están con él y demás, ¿no? Entonces, hay mucha ideología, poca sustancia educativa, hay una parte que con toda franqueza dentro del diagnóstico, y no quiero decir que no estemos claramente en la necesidad de hacer ajustes, porque allí están la evidencia de que hay problemas serios previo a la pandemia, que se aceleraron ahora o se profundizaron con la misma, de falta de adecuados aprendizajes a los chicos. No es que veníamos de un sistema educativo de excelencia, pero en la forma en que se busca, entre comillas, transformar este sistema educativo, además de que no hay un diagnóstico realmente robusto, no hay ni siquiera claridad de la propuesta educativa y mucho menos transparencia de la ruta de su implementación. Y las áreas a las cuales le avienta, digamos, la pelota al señor Max Arriaga para la implementación, brillan por su ausencia, empezando por la subsecretaria de Educación Básica, que nunca dice esta boca es mía, y sale, por ejemplo, para explicar al magisterio si supuestamente el propósito sería que se pudiera empezar a arrancar en el siguiente ciclo escolar, cómo están pensando hacer una capacitación para hacer esto posible. Con toda franqueza, esto sí es mucha ideología y poca propuesta educativa. Sí, justo porque pues estamos a muy poco tiempo, ¿no? De que en teoría tendría que implementarse y pues venimos también de este cambio, digamos, de educativo en cuestión de la pandemia, de las clases en línea, de que muchos estudiantes tuvieron que pues tomar las clases a medias, digamos, por muchas carencias, incluso en cuestión de poderse conectar, de tener acceso a internet, de tener una computadora para poder tomar sus clases. Muchos otros definitivamente tuvieron que dejar sus estudios por una temporada, ¿no? En lo que podían ajustarse en casa y demás. Cada historia, por supuesto, es distinta, pero sí hay si no retroceso, pero sí hay, digamos, pues un cambio, por lo menos un estancamiento en algunos chicos de pues el seguir sus clases normales. Y ahora un cambio distinto, pues tendrían que someterse a... En ese sentido, lo que mencionas es fundamental, Sheila, porque esto además se presenta como si no hubiera ocurrido una afectación educativa mayúscula derivada de la pandemia.
como si ahora el regreso a clases ya estamos otra vez igual que antes. Y perdón, eso es una falacia. Simplemente en términos, por ejemplo, de la matrícula, nosotros acabamos de publicar entre justo la Iniciativa de Educación del TEC y México Evalúa una nota analizando las cifras recién liberadas por parte de la SEP, y solo para las mamás, papás, para el público en general que nos está escuchando. En el caso, por ejemplo, de la preescolar, se cayó la matrícula en 8.6%, es decir, 174.630 niñas y niños dejaron de estudiar. En la media superior, en lo que va del sexenio, se ha caído la matrícula a 7%, es decir, 366.954 estudiantes menos. No tenemos, a estas alturas del partido, un diagnóstico confiable de las afectaciones de los aprendizajes. Solo 2 estados hasta ahorita, Nuevo León y Guanajuato, viendo la omisión, la indolencia de la autoridad educativa federal, han hecho sus propias pruebas precisamente para ver de qué tamaño son las afectaciones que los chicos han tenido por estar a la distancia, y empiezan a tratar de establecer rutas de recuperación. Pero el resto de las 30 entidades, incluyendo la Ciudad de México, navegamos a ciegas. Y en ese contexto viene esta propuesta de cambio curricular, insisto, en donde hay muchísima cuestión de ideología, poca sustancia educativa, e incluso ya sí vamos a tratar de abrir la puerta, por ejemplo, a esta parte de reconocer los niveles diferenciados que se tienen de aprendizaje. Sorprende que un gobierno que tanto habla de recuperar, por ejemplo, la educación indígena y la educación de los menos favorecidos y más, ni siquiera volteó a ver cuál ha sido la experiencia en estas escuelas denominadas multigrados. Para quienes no están familiarizados con ello, estas escuelas tienen una persona que enseña en la misma escuela a chicos, por ejemplo, de 8, 9, 10, 11 años, y tiene que hacer esfuerzos para tratar de cómo adaptar sus clases dadas las diferencias de edad. Uno diría, bueno, a ver, si tú estás pensando en hacer esta transformación del sistema educativo, voltea a ver qué ha pasado en esta parte de las escuelas multigrados para ver cómo le vas a hacer. Si tú vas a eventualmente, en esta desaparición de grados, reconocer la posibilidad de que, qué sé yo, niños de 9 años estén en el mismo salón con niños de 11, eso implica un reto para los docentes. ¿Cómo vas a justo capacitarlos para hacer esta estrategia posible? E insisto, mínimo, ya que estás diciendo que vas a rediseñar sustantivamente el sistema educativo, tendrías que tener contemplado en la ruta para hacerlo un piloto, porque pues por más que tú tengas miles y miles de participantes, pues en el mejor de los casos, eso te lo ha hecho plural, pero esto no te lo hace técnicamente, pedagógicamente sustentable, y tú vas a necesitar hacer ajustes a estos cambios del rediseño de los planes de estudio para entonces sí tener la ruta de su implementación, ahora sí, para todo el sistema educativo. Pues vamos a seguir. Otra vez, pues como el sello de la casa es la implementación y la ideología, pues no existe. Claro. Pues vamos a seguir muy pendientes de lo que pueda decir la SEP más adelante y, por supuesto, de la implementación. Y por lo pronto, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Marco Fernández, investigador de México Evalúa. Muchísimo gusto, como siempre, por el espacio. Muy buen día. Muy buen día. 9:45, vamos a una pausa.